ERES e IVA dependientes. A partir de mayo de 2019, entra en vigencia la planilla tributaria dependientes versión 2, de acuerdo a la RND 1019-000010, y debe enviarse mensualmente según el último dígito de su NIF cuando mínimamente o tenga un impuesto retenido o saldo a favor. A continuación les explicaremos el llenado de la planilla tributaria versión 2. Esta planilla tributaria tiene 24 columnas, las cuales vamos a detallar a continuación. En la primera y segunda columna vamos a llenar el año y el periodo del cual se va a efectuar el envío de la información. Para nuestro ejemplo es mayo 2019. En la siguiente columna registraremos el código del dependiente que obtenemos de la oficina virtual. Para aprender a obtener este código del dependiente puedes revisar nuestro video de generación del código del dependiente RSI. En las siguientes columnas registraremos los nombres, primer y segundo apellido de nuestros dependientes. Posteriormente registramos sus números de documento de identidad. En la siguiente columna vamos a especificar qué tipo de documento de identidad es el que consignamos en la casilla anterior. En el caso que sea carnet de identidad, consignaremos CI. Si es un pasaporte, PAS. Si es un carnet de extranjería, CEX. En la columna novedades debe registrar la letra I cuando sea un dependiente recién incorporado, la letra V cuando sea un dependiente vigente, la letra D para un dependiente desvinculado. Recuerde que este será el último registro de este dependiente. En la columna monto ingreso neto registraremos el total del ingreso neto ganado sin considerar el aporte a las AFPs. En la siguiente columna registraremos la sumatoria de 2 salarios mínimos nacionales no imponibles. Para la gestión 2019, el salario mínimo nacional es 2.122 bolivianos. Multiplicado por 2 nos da 4.244 bolivianos. Para la siguiente columna vamos a registrar el importe sujeto a impuesto que llega a ser nuestra base imponible. Esta va a ser la diferencia entre el monto de ingreso neto menos los 2 salarios mínimos nacionales. En el caso que los 2 salarios mínimos nacionales sean mayores al monto de ingreso neto, se debe registrar 0. En la siguiente columna calcularemos el impuesto ERES-IVA, multiplicando la casilla anterior por el 13%. Posteriormente registraremos el 13% de 2 salarios a contribuyentes que pertenecen a algún régimen especial. En la siguiente columna vamos a registrar la diferencia entre el impuesto ERES-IVA menos el 13% de los 2 salarios mínimos nacionales. En el caso que el 13% de los 2 salarios mínimos nacionales sean mayores al impuesto ERES-IVA, se debe consignar 0. Posteriormente registraremos el 13% de las facturas presentadas en el formulario 110. Este dato lo obtendremos de la casilla 693 de este formulario. En la siguiente columna determinaremos el saldo a favor del fisco, haciendo la diferencia entre el impuesto neto ERES-IVA menos las facturas presentadas en el formulario 110. Cuando el impuesto neto ERES-IVA sea mayor al 13% de las facturas presentadas en el formulario 110, obtendremos un saldo a favor del fisco. Si el 13% de las facturas presentadas es mayor al impuesto neto ERES-IVA, obtendremos un saldo a favor del dependiente. Para la siguiente columna debemos registrar el saldo a favor del dependiente que se registró en la planilla anterior. En la siguiente columna obtendremos el mantenimiento de valor de este saldo a favor, dividiendo la UFB del último día hábil del periodo que se está declarando sobre la UFB del último día hábil
del periodo anterior menos 1. Con la sumatoria del saldo a favor del periodo anterior más el mantenimiento de valor, obtendremos el saldo a favor actualizado. La columna saldo utilizado será igual a la columna saldo a favor del dependiente actualizado cuando éste sea menor al saldo a favor del fisco. Ahora, cuando el saldo a favor del fisco sea menor al saldo a favor del dependiente actualizado, la columna saldo utilizado será igual al del saldo a favor del fisco. Tendremos un impuesto retenido cuando el saldo a favor del fisco sea mayor al saldo utilizado, como podemos apreciar en nuestro segundo dependiente. Obtendremos un saldo de crédito fiscal a favor del dependiente cuando la sumatoria del saldo a favor del dependiente más el saldo a favor del dependiente actualizado sea mayor al saldo utilizado. Y de esta manera terminamos de llenar nuestra planilla tributaria. Para enviar esta planilla tributaria a través de la oficina virtual, debe convertir este archivo en un documento con extensión .csv. Previamente a la conversión debe eliminar los títulos, también los totales, las filas y columnas vacías. Ahora vamos a la opción de guardar como. Debe guardar la planilla con el siguiente nombre: PLA /, número de NIF, /, año, /, mes. En el formato del archivo debe elegir la opción CSV delimitado por comas. Pulsar sobre la opción guardar. Y de esta manera obtendremos el archivo con extensión .csv, como podemos ver en la imagen. Este es el archivo que deben remitir a través de la oficina virtual en el portal de trámites tributarios, la opción RFI IVA dependientes. Si te gusta esta información, dale me gusta y compártela. Si bien, estimados jóvenes, el video muestra, digamos, un ejemplo del año 2019, pero en este año 2021 es el mismo. Esa planilla que ustedes han visto, la planilla impositiva se llama, del régimen complementario al valor agregado, se otorga de manera general a todos los profesionales contables, ¿no? Se da ese archivito, se les copia, ¿no? No tengan ustedes miedo de que cómo se realiza eso. No, esto ya está totalmente prediseñado para que el contador puede simplemente llenar. El único problema que podríamos incurrir sería en la comprensión, ¿no? De cómo se graba, de cómo se calcula, ¿no? De manera exacta el régimen complementario al valor agregado. Aunque ahí la colega ha sido un poco específica, pero veo que todavía no tenemos, digamos, la orientación específica y necesaria. Pero no se preocupen, yo les voy a enseñar con un ejemplo. Solo yo quería que vean cómo es en realidad el pago del RCI/IVA a través de la plataforma de impuestos internos. Vamos a ir al otro video, también otro video interactivo, pero este es del RCI/IVA de profesionales independientes, ¿no? Y por si acaso, los profesionales independientes utilizan el formulario 610, aquí lo estoy marcando, ¿no? El formulario 610, no es el 110 como los dependientes, en este caso es el 610. Veamos, por favor. Los consultores del son personas naturales que tienen un contrato de trabajo en base a términos de referencia. Realizan su trabajo en un lugar establecido en los términos de referencia.
tienen un horario de trabajo a tiempo completo en jornada regular y dedicación exclusiva y presentan al contratante una fotocopia de cada declaración jurada trimestral. Podrán ser contratados por el sector público, misiones diplomáticas acreditadas en el país, gobiernos extranjeros, organismos internacionales e instituciones oficiales extranjeras. Para llenar el formulario 610 necesitará el ingreso percibido de cada mes y el formulario 110 con el detalle de las facturas para el descargo de IVA, mismas que no pueden superar los 120 días anteriores al último día del trimestre. Para llenar el formulario 610, ingrese al portal de declaraciones juradas de la oficina virtual con su NIF, usuario y contraseña. Elija el formulario 610, seleccione el periodo que corresponda al último mes del trimestre, marzo, junio, septiembre o diciembre, y pulse declarar. Todos los datos de cabecera se llenarán automáticamente. El inciso C es para la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. En las columnas A, B, C registre el importe del ingreso percibido por mes según contrato. En la casilla 13 se sumará automáticamente la columna A, B, C. En la casilla 909 el sistema calculará automáticamente el 13% de la casilla 13. En la casilla 381 digite el importe de la casilla 693 del formulario 110. En la casilla 794 registre el 13% de los salarios mínimos nacionales por mes que obtuvo ingresos. Si el importe de la casilla 909 es mayor a la sumatoria de las casillas 381 y 794, la diferencia se registrará automáticamente en la casilla 1001, caso contrario en la casilla 693. En la casilla 635, consigne el saldo a favor del contribuyente actualizado, que se generó en el trimestre anterior. El sistema confirmará automáticamente el saldo definitivo a favor del contribuyente en la casilla 347 o en la casilla 996. El saldo es a favor del fisco. Si tiene un saldo definitivo a favor del fisco, este debe ser registrado en la casilla 576. Para enviar el formulario, revise los datos consignados. En caso de que estén correctos, pulse sobre la opción Aceptar. Posteriormente, en enviar al Servicio de Impuestos Nacionales y aceptar. Finalmente, el sistema le generará un número de trámite con el cual debe aperturarse a una entidad financiera autorizada cuando se tenga un importe a pagar. Recuerden que decisiones informadas son decisiones aceptadas. Bueno, jóvenes, vamos a la otra diapositiva para ver aquí. Ya, haciendo, digamos, un pequeño resumen del pago del RCIVA para independientes, evidentemente, vale la redundancia aclarar que aquí no hay una planilla impositiva, sino el independiente está y tiene que estar facultado inclusive para poder llenar él solo su planilla 600, perdón, su formulario 610, ¿no? Como ven, existe un sistema prediseñado en la plataforma virtual de impuestos internos, ¿no? Es de la misma manera que para dependientes, nada más. En este caso, la diferencia es de que el independiente lo hace solo. En cambio, el dependiente tiene un contador, ¿no? Ustedes, que va a hacer ese trabajo por el empleado. Y para eso ustedes tienen que llenar esa planilla que ha mostrado la colega, ¿no? No se asusten, esa planilla ya está prediseñada. Lo que sí tienen que entender es la parte práctica, la parte teórica de lo que cómo está llenando esa planilla impositiva del impuesto al valor agregado. Es fácil, es fácil. Ahora, acá, pasando a lo que es el pago del RCIVA de profesionales independientes, como también el joven que ha explicado, siempre exige la mayoría de las veces a consultores en línea. ¿Por qué? Porque generalmente
Ellos son los que están inscritos, ¿no? En lo que es fondo de empresa, impuestos internos, les piden lo que es el número de identificación tributaria, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque están pues contratados de manera eventual en instituciones, han visto ustedes, ¿no? Públicas, también en privadas, aunque muy poco, públicas es acá, ¿ya? Existe también la modalidad del llenado, concorde a sus gravámenes registrados en el formulario 110, ¿no? Son dos, en realidad, los formularios que utiliza el independiente. El formulario 610, que es un formulario prácticamente virtual, como también está la parte en físico, no en papel. Pero lo más fácil es la parte virtual. Y eso sí, la parte física tiene que utilizar lo que es el formulario 110, donde va a estar registrado lo que es sus gravámenes, ¿no? Lo que ha podido recaudar sobre el impuesto, sobre sus compras específicas, ¿no? De la recaudación de sus facturas para poder, digamos, compensar en algo su régimen complementario IVA. ¿Ok? Esto es importante, jóvenes. El objeto del impuesto del RC-IVA, esto sí hay que estudiarlo, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones, las acciones, ¿no? ¿En qué causas? ¿En qué inicio? ¿En qué movimiento financiero nace? ¿Y a quiénes alcanza el régimen complementario IVA? Acá he puesto prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bien específicos en donde graba el objeto del impuesto al valor agregado. Voy a sacar mi pincel y el inciso A. ¿Dónde se aplica? ¿No? Sobre alquileres, subalquileres, anticrético y otra forma de explotación de inmuebles y de otros. Ahí está lo que es el régimen complementario IVA. Esto prácticamente alcanza a los independientes, ¿no? Que estén, digamos, dentro de ese negocio, ¿no? De alquileres y subalquileres, anticréticos y otra forma de explotación de inmuebles. Pero, vamos a repetir, esta vez se evade y no se cumple. Pero cuando llega lo que son los inspectores, ¿no? Que están siempre caminando por ahí, lo que es lo que se aplica, el régimen de detenciones, ¿no? No se ha visto acá en Bolivia, al menos yo nunca he visto que se meta, digamos, a la cárcel por evadir impuestos. En otros países sí, Acá no vi ningún caso. Si ustedes conocen un caso, podrían decírmelo ahora, ¿ya? El cobro de derechos o concesiones alcanza lo que es el régimen complementario al valor agregado. Los intereses o dividendos de cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes. Igual, ¿no? Igual. Inciso D. Cualquier otro proveniente de la colación de capitales. Pero jóvenes, no se asusten, ¿no? Ustedes estarán diciendo, pues, ¿cómo me van a cobrar un 13% de mi cuenta de ahorros, por ejemplo, ¿no? O cómo me pueden cobrar un 13% de mis intereses. ¿Se acuerdan que en el otro capítulo, y principalmente del IVA, también era un 13%, ¿no? ¿Se acuerdan? Del IT también, ¿no? Pero esto, fíjense, esto cobra a dependientes y a independientes, pero jamás cobran a las entidades financieras, a los bancos. Eso es algo injusto. Todas esas cosas tienen que ustedes empezar a analizar, ¿ya? Pero no tantos, digamos, es el 13%, jóvenes. Hay normas, existe reglamentos que es a favor del contribuyente. Vamos a ver. Inclusive se deduce a cero. No siempre se llega al 13%. Si el contribuyente es consciente que tiene que recaudar sus facturas, entonces hace que su sueldo o salario
se pague, digamos, en un 100% y no es alcanzado por el 13% del régimen complementario al valor agregado. Es depende de cada uno. Les voy a mostrar. Vamos al inciso E. Honorarios de directores o sindicatos de sociedades anónimas o comandita por acciones y los sueldos de socios de todas las sociedades reconocidas por el Código de Comercio y el único dueño de empresas unipersonales. Aquí está bien, ¿no? Hemos dicho que el régimen complementario al valor agregado alcanza, ¿no? A los que ganan, a los sueldos, a los salarios, pero que estén arriba de 5 salarios mínimos nacionales, ¿no? Entiéndase bien eso. No que tal vez este socio en comandita por acciones gane 5.000 bolivianos. Ya no la alcanza, pues, no la alcanza, no está, no llega, digamos, al régimen complementario IVA. Tiene que ser mayor de 5 salarios mínimos nacionales. Entiéndase eso bien, por favor. No se confundan, ¿ya? F. Todo tipo de ingresos como sueldos, salarios, acá estoy, bonos, comisiones, sobresueldos, dietas, horas extraordinarias, categorías, participaciones, primas, premios, gratificaciones, compensaciones u otras retribuciones periódicas o extraordinarias a destajo o suplementarias, pero que tiene que estar acá, me faltaba colocar la parte teórica, mayor a 5 salarios mínimos nacionales, ¿no? Que eso está oscilando aproximadamente unos 10.000 y pico. Hemos dicho que el salario mínimo nacional ahora es 2.164. Multipliquen por 5, eso es, ¿ya? 2.164, multipliquen eso por 5, multipliquen eso, sobre eso tiene que ser todo esto, ¿no? Salarios, bonos, comisiones, sobresueldos, dietas extraordinarias, categorías, participaciones, primas, etcétera. Es importante aclarar. G. Los viáticos y gastos de representación según escala diaria, según escala fija diaria, y que no rinden cuentas con notas fiscales. Forman parte del total ganado mensual del trabajador. Entonces, si usted gana, digamos, bolivianos, por ejemplo, bolivianos 6.000, obviamente que está libre del régimen complementario al valor agregado. Pero, en el caso de que usted reciba un viático, digamos, de unos otros 6.000 bolivianos, no sé por qué, pero recibe, o le den un gasto de representación, podría ser otros 6.000 bolivianos, ¿no? 5.000 que gana, que es su salario base, más 6.000 por el viático, los gastos de representación, son más 11.000. Por ese 11.000 que usted ha percibido en un mes específico, tiene que usted, le alcanza en realidad el régimen complementario IVA. Pese a que, digamos, el próximo mes ya no usted va a recibir ese viático o ya no usted va a recibir esa representación. ¿Ok? Porque existe una planilla de sueldos y salarios. Esa planilla de sueldos y salarios es un registro formal, es un documento financiero, es un estado financiero que se presenta cada mes al Ministerio de Trabajo e Impuestos Internos, a las diferentes entidades, ¿no? Y ahí tiene que estar registrado por qué se le ha dado los viáticos o los gastos de presentación. Y si revisan y si no está grabando lo que es el régimen complementario IVA, multa, ¿ya? En estos casos, inciso H, todo otro ingreso habitual no sujeto al impuesto, al IUE, impuesto de las utilidades de las empresas. Existen, ¿no? Sobresueldos, sobreutilidades, ¿no? Que también están dentro del régimen complementario IVA, ¿no? Les alcanza lo que es este impuesto. Perfecto. Este es el objeto del impuesto, ¿no? Que cada uno de ustedes tiene que conocer. Vamos a otra diapositiva. ¿Qué es? Bueno, esto es importante. Hay que saber cuáles son los sujetos pasivos y nacimiento del hecho.
los sujetos pasivos, ¿no? Quienes no pagan, quienes no están en la obligación de, de pagar el 13% del régimen complementario IVA, ¿no? También, cuando digo nacimiento de derecho, ¿no? Los movimientos, las causas, la acción financiera, el intercambio, la transacción, la causa, ¿no? La causa del movimiento económico, en qué movimientos económicos alcanza lo que es el valor agregado y en qué también, qué acciones, no qué personas, qué acciones económicas, qué transacciones económicas son pasivos al nacimiento, que estén sujetos, perdón, al nacimiento del impuesto, en este caso del régimen complementario al valor agregado. Veremos todo esto. Vamos a ver. Aquí dice, voy a subir esto. La retribución en acciones o cuotas de capital provenientes desde inversión de utilidades de sociedades comerciales y empresas unipersonales en favor de los propietarios, ¿no? Bueno, en realidad son sujetos pasivos, ¿no? Cuando digamos existen cuotas aparte por inversión, ¿no? De capital, ¿no? Sobre las utilidades, porque la inversión de capital y utilidades principalmente es la reorganización, porque digamos la empresa está dentro del marco de de que ente, digamos, en quiebra, ¿no? Hay normas, que está también en la norma 843 específicas, porque es un libro bastante ampuloso, los motivos, las causas para que se puedan ser condonadas el régimen complementario al valor agregado. Eso les he explicado también porque es muy similar a lo que pasa, digamos, dentro de lo que es el IVA, ¿no? El IVA también. Un sujeto pasivo principal es el aguinaldo de Navidad, libre de cualquier tributo, de cualquier impuesto, ya sea IVA, ya sea IT, ya sea régimen complementario al valor agregado. Eso es un sujeto pasivo. ¿Entienden? A eso se llama sujeto pasivo. No es una persona ni particular, peor, una persona, ¿cómo era la otra? Me he olvidado. Las empresas, ¿no es cierto? A eso se llama, se llama sujetos pasivos. Esa acción, ¿no? Ese movimiento contable, en este caso de aguinaldo, no lo llega para nada. No los pueden descontar para nada acá. ¿Qué más dice? También el pago de beneficios sociales, ¿no? Los beneficios sociales se paga al 100%, obviamente, porque el que recibe los beneficios sociales es porque, digamos, está terminando, digamos, su vida laboral, porque ha culminado su contrato, ha permanecido un buen periodo de tiempo, entonces por derecho y por obligación moral, inclusive humana, se le tiene que pagar al 100%. No le pueden descontar ningún tipo de tributo. Dentro de los beneficios sociales está la indemnización, está lo que es el subsidio, en este caso también el desahucio, no el subsidio, me estoy equivocando, el otro, el finiquito quería decir, ¿no? El finiquito, el quinquenio también, ¿no? Son sujetos pasivos. Y también por retiro voluntario o forzoso. Aunque este es retiro voluntario, hay una ley, bueno, que se ha modificado. Antes era de que el que se retiraba como retiro voluntario era, digamos, no estaba, digamos, no tenía el derecho de cobrar ni la indemnización, ¿no? Ni el finiquito. Pero eso se cambió, ¿no? Por más que usted se retire y ha permanecido más de 3 meses o más de 5 años, está sujeto a lo que son los beneficios sociales. No lo olviden, jóvenes. ¿Qué más pone acá? Puse acá las gratificaciones extraordinarias adicionales percibidas en caso de retiro o cualquier otra circunstancia constituyen ingresos grabados. Raro se mira esto, ¿no? Gratificaciones extraordinarias. Raro empresa que te dé una gratificación por tu excelencia laboral o profesional. Raro. Pero hay.
patrones, jefes, ¿no? Administradores profesionales que dan, digamos, ese tipo de gratificación. Principalmente esto se mira, ese tipo de beneficio social se mira dentro de lo que es el marco de entidades públicas, gubernamentales y municipales. Ellos se dan todo tipo de gratificaciones. Claro, como no es su dinero, pueden disponer. Hay que decir las cosas, ¿verdad? Así sucede. A ver, ¿qué más puse acá? Los subsidios, que se conoce el Código de Seguridad Social, tales como subsidios de prenatal, natalidad, lactancia, sepelio y similares. Hemos dicho anteriormente que estos subsidios, la base general es de 2.000 bolivianos, que puede ser entregado en efectivo o en especie. Especie, me refiero, leches, alimentos específicos, ¿no? Que no les pueden descontar el 13% al régimen complementario del valor agregado. Vale la redundancia aclarar. Las jubilaciones y pensiones son sujetos pasivos. Imposible, ¿no? Que se les descuente un 13% a nuestros ancianos, ¿no? Que perciben un sueldo y salario que es el fruto de su trabajo de toda su vida. Nadie puede sacar un 13%, ningún tipo de impuesto, nada, ¿no? A eso por eso aquí he puesto jubilaciones y pensiones. ¿Qué más puse acá? Cualquier asignación permanente o periódica recibida de acuerdo al Código de Seguridad Social y la ley de retenciones. Aquí puse, está mal, retenciones y su reglamento. ¿Ok? Veremos también otro sujeto pasivo. Las pensiones vitalicias que perciben del Tesoro General de la Nación. Hay presidentes, expresidentes, exautoridades que tienen sus rentas vitalicias de 20.000, 30.000, 40.000 bolivianos, de acuerdo de la permanencia que han estado dentro de las labores gubernamentales. Les dan, ¿no? Pero el dinero, ¿de dónde sale, estimados jóvenes? Del Tesoro General de la Nación. Nosotros damos, ¿no? Eso véanlo ustedes si está bien o está mal, pero perciben ese tipo de ingresos. Una pregunta. A ver, ¿qué me preguntan acá? Allen Joen, licenciado, ¿a qué se refiere con nacimientos de hecho? O sea, me refiero cuando, digamos, nace lo que es el movimiento financiero, el movimiento económico, la transacción, el nacimiento del hecho específico, ¿no? Un nacimiento hecho de específico que esté sujeto, digamos, al impuesto, en este caso del régimen complementario IVA, es cuando usted, Allen, recibe su sueldo y salario arriba de 5.000, perdón, arriba de 5 salarios mínimos nacionales. Aunque usted no lo sepa, usted ya está, ¿no? Dentro de lo que es el nacimiento del hecho y le alcanza el régimen complementario al valor agregado. A eso me refiero, Allen. ¿Ok? A eso se dice nacimiento del hecho. ¿A quién, a dónde le puede alcanzar? ¿En qué acción económica? ¿No? ¿En qué movimiento? A eso me refiero. Son, son palabras técnicas que hay que saber, que hay que conocer. A ver, ¿qué dice acá? Los excombatientes. Esto sí está bien, ¿no? Obviamente. Los excombatientes no pueden. Los jubilados. Los beneméritos. Los beneméritos en general son sujetos, en este caso, estos sujetos pasivos son personas naturales, ¿no? Son personas naturales que están, que no les alcanza el régimen complementario del valor agregado. También, obviamente, los inválidos y mutilados, ¿no? Madres viudas, ex enfermeras de guerra y los inválidos y mutilados del Ejército Nacional, de la clase tropa en tiempo de paz. Ahí está. Eso está bien, ¿no? Pero si se dan cuenta, todo esto hay que revisar. ¿Y quiénes son los que revisan? Obviamente los profesionales, economistas, contables, ¿no? Desde nombre, hay buenos, pero lamentablemente necesitamos, bueno, esto hay que decirlo, necesitamos entrar a lo que es el aparato gubernamental para poder que nuestra voz, ¿no?
sea escuchado, porque si no, todo va a ir al aire. Vean ustedes, conozcan. Estamos ahorita en lo que es cultura tributaria. Cultura tributaria. Estamos en esto. Y la mayoría de los bolivianos somos ignorantes en la cultura tributaria y pagamos por pagar. Nos prestamos por prestar. ¿Y a quiénes hacemos ricos? A la cleptocracia que está arriba del gobierno. Pero esto hay que saber, jóvenes. A ver, ¿qué más dice acá? Viáticos. Bueno, eso sí, viáticos y gastos de representación sujetos a rendición de cuentas documentadas, debidamente respaldadas con facturas, notas fiscales o su equivalente de origen nacional o extranjero, relacionadas con la actividad de la empresa. ¿Mm? Aquí dice que hay que justificar, ¿no? Si ha sido una representación a, a la empresa, ¿no? A ver, veremos. Pero si se dan cuenta, todo está siempre a favor de entidades gubernamentales, ¿no? Todo está a favor gubernamentales. Y la mayoría de estas leyes tributarias está en contra de entidades, perdón, de empresas particulares. Eso hay que revisar. Vamos a la otra diapositiva. ¿Qué puse? Quiero hacer un ejemplo. Quiero acabar en realidad este tema de régimen complementario IVA hoy día. A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, bueno, las generalidades, que es importantísimo, ¿no? Importantísimo para todo contador. Las generalidades del régimen complementario del impuesto al valor agregado. Bueno, ya sabemos, hemos estado repitiendo durante todas estas 2 clases, hasta 3 clases creo, que la alícuota vigente de pago es el 13%. Lo mismo que el IVA, ¿no? 13%. Aquí he puesto 3, es 13, jóvenes. El tiempo es lo que me falta a mí. 13%. Luego se aplicará las deducciones de ley. Aquí está, voy a poner ojo. Aunque diga 13%, hay deducciones de ley, ¿no? Hay deducciones de ley, donde digamos se llega inclusive a 0, ¿no? A 0. De acuerdo, digamos, a los buenos hábitos de poder recaudar las notas fiscales que siempre son las facturas, ¿no? Y el contribuyente llega, además de un conocimiento general de cultura tributaria, ¿no? Tiene que saber el dependiente, el independiente, en este caso el contribuyente en ambos casos, tiene que conocer, por lo menos de manera general, una cultura tributaria, ¿no? Para que esté bien orientado y no sea, digamos, no engañado, ¿no? Sino no peque por inocente, ¿no? Y se esté haciendo grabar, se está haciendo cobrar cada mes un 13% de su sueldo. ¿A quién no le va a gustar eso? Tiene que tener por lo menos un conocimiento mínimo. El periodo fiscal de pago, les he dicho, ¿no? Es cada mes calendario, o sea, cada mes se tiene que pagar esto. A excepción de los consultores en línea, que es cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses tienen que ellos grabar, pero también su mes llega cada 3 meses, perdón, su sueldo, no les pagan cada mes, les hacen esperar a los pobres jóvenes, cada 3 meses les están pagando, ¿no? Los que alguna vez han trabajado como consultor en línea me deben estar comprendiendo. Que es acá cada mes calendario